Hermanos queridos, muchas veces cuando pasamos por momentos de dificultad, decimos la siguiente frase para tranquilizarnos: Dios tiene un propósito, ¿no es cierto? Si alguien está padeciendo alguna enfermedad, nosotros le decimos: tranquilo, que hay un propósito detrás de todo esto. Si alguien está enfrentando situación económica difícil, quizás fue despedido de su trabajo o el negocio no le ha salido bien, nosotros decimos: no te preocupes, seguro que Dios tiene un propósito detrás. Pero la pregunta que yo quiero hacerles es: ¿cuántos de ustedes han logrado ver finalmente ese propósito? ¿Cuántos de nosotros realmente estamos anhelando ver ese propósito por el cual Dios permite las cosas? La verdad es que muchas veces son simplemente palabras que decimos para tranquilizarnos y después, cuando las cosas comienzan a andar mejor, nos olvidamos. Ciertamente no todo el tiempo es así, pero la palabra nos va a enseñar, y hemos aprendido esto a través de la Escritura, de que Dios es un Dios totalmente soberano, que tiene el control absolutamente de todo, y aún lo que Él permite, Él lo permite para el cumplimiento de sus grandes y gloriosos propósitos. Cuando nosotros decimos esta frase, Dios tiene un propósito, generalmente pensamos que algo bueno nos va a suceder a nosotros, producto de lo malo que estamos viviendo ahora. Pero yo quiero animarles a través de la Escritura a que nuestra mirada se salga de nosotros y pueda mirar un poco más a Dios. Que los propósitos gloriosos muchas veces no tienen que ver con nosotros, sino con cosas mucho más grandes que nosotros, con el cumplimiento de los planes de Dios. Esto es muy importante que entendamos, porque muchas veces tenemos la tendencia a, cuando estamos en momentos de aflicción, centrar toda la atención en nosotros mismos. Incluso en los momentos de adversidad y tribulación podemos llegar a ser tentados a dejar de servir al Señor por causa del tiempo que le tenemos que dar a este problema que estamos viviendo. Pero la palabra del Señor nos dice que aún en los sufrimientos debemos negarnos a nosotros mismos. Y aún en los sufrimientos podemos ser usados poderosamente por Dios. Por otra parte, la palabra nos enseña que la manera en que Dios nos llama a que nosotros le busquemos muchas veces va a ir acompañada de sufrimiento. Generalmente, cuando estamos bien, no vemos nuestra necesidad de Dios. No vemos nuestra necesidad de salvación. Como muchas personas piensan, creen que están bien con Dios porque las cosas les están yendo bien en la vida. Pero es cuando caemos al suelo y nos damos cuenta que solamente somos criaturas, que no podemos controlar las circunstancias en las cuales vivimos, es que nos damos cuenta de que necesitamos al Señor. Muchas veces las aflicciones pueden ser la manera en que el Señor nos está llamando a que podamos realmente buscarle de corazón. Así que entendamos que dentro de todo lo que estamos viviendo, entendamos esta verdad: Dios soberano está utilizando esto para algo maravilloso. Y yo estoy seguro, hermanos, que si nosotros buscamos al Señor de todo corazón, de verdad, nuestra vida puede llegar a ser aún más maravillosa de la que ha sido hasta ahora. Siempre, cuando nos volvemos al Señor, el Señor cambiará nuestra vida para bien. Pero a veces eso va acompañado de ciertos sufrimientos que hay que soportar para finalmente ver la gloria de Dios. Quiero invitarle que por favor vayamos al libro, al Hechos de los Apóstoles, capítulo 16. Si usted tiene su Biblia, abra en Hechos de los Apóstoles, capítulo 16. Y en este capítulo 16 estábamos aprendiendo cómo el apóstol Pablo, junto con Silas, que a todo esto también se le llama Silvano, así que tenemos a mi esposa, se llama Silas también, y ella se llama Silvana. Ok, entonces vemos que Pablo y Silas llegaron a la provincia de Macedonia, digamos que comienzan a predicar la palabra en lo que conocemos hoy como Europa. Y vemos que entrando a Macedonia, a la ciudad de Filipos, predican a una mujer llamada Lidia, y ella junto con toda su familia se convierten al Señor. Pero más tarde ocurre algo interesante. Había una mujer endemoniada que tenía un espíritu de adivinación.
Y aunque este espíritu, esta capacidad diabólica de adivinar causaba grandes ganancias a los amos de esta mujer, porque era una esclava, esta mujer vivía esclavizada por este espíritu. Ellos, siendo fastidiados por este espíritu que estaba en la mujer, le mandan en el nombre del Señor Jesús que salga y la mujer queda totalmente libre. Dios hizo una obra maravillosa en esa mujer. Sin embargo, vemos que esa obra buena que Dios hizo no fue bien recibida por los amos de esta mujer ni por la gente alrededor. ¿Y qué pasó? Y aquí viene el punto. Estos hombres de Dios, Pablo y Silvano, que habían dedicado su vida a predicar la palabra, que habían renunciado muchos de sus privilegios, habían renunciado a una vida de lujo en la posición que ellos tenían antes, especialmente Pablo, habían sido tratados como criminales. Dice la palabra que los llevaron ante las autoridades, les quitaron la ropa, es decir, los desnudaron, los despojaron de su dignidad y los azotaron severamente. ¿Sabe? Estos hermanos tenían todas las razones para estar agobiados por la injusticia que estaban viviendo. ¿Pero qué sucedió? Bueno, vamos a leer lo que dice capítulo 16 del libro de los Hechos, versículo 25 al 40. Pero a medianoche, dice la palabra del Señor, pero a medianoche, orando Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abierta la puerta de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Versículo 31. Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa, y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Cuando fue de día, los magistrados enviaron alguaciles a decir: suelta a aquellos hombres. Y el carcelero hizo saber estas palabras a Pablo: los magistrados han mandado decir que se os suelte, así que ahora salid y marchaos en paz. Pero Pablo les dijo: después de azotarnos públicamente sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, nos echaron en la cárcel y ahora nos echan encubiertamente. No, por cierto, si no, vengan ellos mismos a sacarnos. Y los alguaciles hicieron saber estas palabras a los magistrados, los cuales tuvieron miedo al oír que eran romanos. Y viniendo les rogaron, y sacándolos les pidieron que salieran de la ciudad. Entonces, saliendo de la cárcel, entraron en casa de Lidia, y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. Amén. Amén, hermanos. Bendito sea el nombre del Señor. Vemos en este texto que acabamos de leer el testimonio de cómo Dios obra para conducir a la fe y a la salvación al carcelero junto con toda su casa. Hace poco tiempo atrás vimos cómo Dios obró en la vida de Lidia para que ella llegara a conocer al Señor. Vemos aquí la obra maravillosa de Dios y nosotros necesitamos conocer cómo es que Dios obra para que nosotros, entre otras cosas, podamos esperar lo mismo de Dios. Hermanos, en la medida en que nosotros vamos conociendo cómo Dios obra en las personas, nosotros debemos esperar eso que Dios haga en la vida de las personas por las cuales estamos orando, para que conozcan a Dios. Pero por otra parte, esta es la obra de Dios que cada uno de nosotros debe ver en su vida. Si tú quieres estar seguro de que estás en paz con Dios, si tú quieres estar seguro de que Dios ha perdonado tus pecados, tienes que ver la obra de Dios en tu vida. Tienes que estar seguro que no has sido tú el que ha tomado una decisión simplemente, sino que ha sido Dios obrando en tu vida para llevarte a Él.
Esto es lo que vemos aquí. Vemos cómo es que Dios conduce a alguien a alcanzar la salvación. La primera cosa que vamos a ver aquí es que Dios usa a sus siervos en las circunstancias difíciles. La primera verdad que aprendemos es que Dios va aquí a usar a sus siervos en las circunstancias quizás donde ellos menos esperaban ser usados por Dios. Como les dije anteriormente, Pablo y Silas habían sido tratados injustamente, despojados de su dignidad, siendo hombres que estaban haciendo un bien. Si nosotros pudiéramos ver que estos hombres se entristecían o se lamentaban, ninguno de nosotros les reprocharía esa actitud. Sabiendo la injusticia que ellos estaban viviendo, era razonable que estos hombres se lamentaran o lloraran. Pero lo impresionante es lo que dice el versículo 25. Dice la palabra que a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. ¿Sabe? Estaba averiguando cuáles eran las condiciones carcelarias de la época. Tenemos que recordar que en esa época no existían los derechos humanos. Es decir, no se habían establecido los derechos humanos como ahora. De modo que las cárceles eran lugares de perdición, lugares donde las personas eran totalmente abandonadas y desechadas. Según un historiador que estaba viendo, decía que cuando se le pusieron los pies en el cepo, se le separaban los pies a una distancia donde le provocaba dolor. Y más encima tenían que estar colgados de cadenas de esta manera. Imagínense estar en esta posición todo un día o toda una noche. La palabra dice que así ellos estaban en la cárcel con los pies en el cepo. ¿Y qué pasó a medianoche? En vez de gritar por los horrores del dolor, ellos oraban y cantaban himnos a Dios. Y los presos los oían. Esto es algo maravilloso. Dos cosas importantes podemos ver en esta actitud de estos misioneros. La primera es que ellos alababan a Dios en medio de la adversidad. Alababan a Dios en medio de la tribulación. Como les dije anteriormente, ellos tenían todas las razones para lamentarse y para llorar, pero ellos estaban cantando y orando a Dios. Ellos en pleno sufrimiento, siendo tratados injustamente, ellos honraban el nombre del Señor. Esto es algo maravilloso, porque nos enseña que el gozo de estos hombres no estaba en la circunstancia, sino en el Dios que estaba con ellos. Es que muchas veces cuando nosotros pensamos que Dios está con nosotros, pensamos solo en cosas buenas que nos pueden suceder. Lo más maravilloso de la palabra es que nos enseña que Dios obra incluso en cosas malas que nos puedan suceder. La palabra dice que todas las cosas obran a bien para los que aman a Dios, y a través de las aflicciones Dios va moldeando nuestro carácter para hacerlo semejante al Señor. También a través de las aflicciones o de las injusticias, Dios nos hace valorar lo que realmente importa en la vida. Pero también una cosa maravillosa que yo puedo pensar que había en el corazón de ellos es que ellos comprendían que el sufrimiento de ellos no era nada en comparación con el castigo que merecían por sus pecados. ¿Sabe? Un creyente puede alabar a Dios cuando entiende que lo que merecía era mucho peor que lo que le toca vivir. Siempre la humildad va a ayudar a soportar las aflicciones. Y cuando soportamos con humildad, honramos. Con humildad recibimos lo que Dios nos da y alabamos el nombre de Dios. Estos hombres eran capaces de cumplir lo que la palabra del Señor nos enseñaba en el Antiguo Testamento. Salmo 34, versículo 1 dice: bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. La palabra dice que nosotros debemos alabar a Dios en todo tiempo, pero ¿cómo alabar en el sufrimiento? ¿Cómo alabar cuando estamos sufriendo una injusticia? Recordando que Dios es soberano y que todo ocurre por sus santos propósitos. ¿Sabe? No comprendemos la grandeza de la bondad de Dios. No comprendemos que las aflicciones que podemos sufrir aquí no son comparables con todas las bondades que Él nos da. Pero también hay algo maravilloso. Algo entendían estos discípulos, es que ese sufrimiento
Era parte de lo que Dios les había llamado a hacer para servir a otro. Y aquí viene la segunda cosa que aprendemos, que en este sufrimiento vemos que ellos estaban dispuestos a ser usados por Dios. La palabra dice que gracias a que estos hombres fueron encarcelados, es que ellos tuvieron la oportunidad de predicar el Evangelio al carcelero, y toda su casa se convirtió al Señor. ¿Sabe? Esto tiene que ver con que Cristo nos llama a seguirle a Él, y eso implica vivir como Él vivió. La palabra nos va a enseñar que siempre la gracia de Dios viene como resultado del sufrimiento de otro. La palabra nos enseña que Dios tuvo que sacrificar a su propio Hijo para que al morir pagara por nuestros pecados y así nosotros podamos tener salvación. De la misma manera, para ser usados por Dios, tenemos que estar dispuestos a morir, dispuestos a sufrir. ¿Sabe? Lo maravilloso es que estos discípulos entendían que su sufrimiento era necesario para que otros llegaran a conocer a Cristo. Esto nos hace entender de que en el sufrimiento ellos no se miraban a sí mismos, sino que miraban más arriba de ellos, miraban al propósito que había detrás. Es en los momentos de tribulación, incluso de injusticia, donde los creyentes demostramos nuestro amor y confianza en el Señor. ¿Qué mejor testimonio para aquellos que no creen que demostrarles que aún en el sufrimiento nosotros damos gracias a Dios? Porque entendemos que Dios está en el control. Y entendemos que el futuro que nos espera es mucho más glorioso que el sufrimiento que podamos sufrir. ¿Sabe qué, hermanos? Es ahí en los sufrimientos cuando en vez de quejarnos debemos alabar a Dios porque sabemos que Él está haciendo algo maravilloso. Pero también por otra parte debemos estar dispuestos a que en medio de la tribulación podamos ser usados por Dios. Muchas veces cuando estamos en tribulación, en pruebas, lo que menos queremos es preocuparnos de otros y queremos concentrarnos en nosotros mismos. Bueno, Dios quiere que justamente en los momentos donde más creemos estar necesitados de atención es que nos neguemos a nosotros mismos y pensemos en los demás. Esto me hace recordar una anécdota no una anécdota, sino una situación difícil que vivimos con mi esposita. Yo le pedí permiso a ella para contar esto que es muy personal. Cuando nosotros llevamos como 3 o 4 años de casados, nosotros cuando nos casamos dijimos por lo menos 3 años que no tengamos hijos y después sí. Y resulta que como al 3er o 4er año estábamos viajando a Chile, estábamos en Chile visitando a mi familia, pero estábamos lejos de la casa de mis padres, fuimos a otras provincias a unas 10 horas en la 5ª región de Chile visitando una iglesia donde mi esposa sirvió y resulta que ahí mi esposa empieza a tener unos malestares y le hicimos la prueba de embarazo y estaba embarazada. Entonces ahí fue maravilloso. Fue un tiempo lindo, ella embarazada y justo en la iglesia donde ella estaba sirviendo al Señor y todas las hermanas en las cuales ella había servido, había enseñado, contentas se reunieron, le felicitaban y hasta ropa de bebé nos regalaron. Cuando después de unos días, mi esposa sangrando y todo, tuvo una pérdida. Tuvimos que llevarla al médico, nosotros estábamos lejos de mi familia y los hermanos de la iglesia nos apoyaron, nos llevaron al médico y ahí el médico, sin ninguna compasión ni misericordia, le dijo, su bebé está muerto. Eso nos llegó a lo profundo del corazón. Las mujeres quizás que han estado embarazadas saben lo hermoso que debe ser sentir que tienen un ser vivo en su vientre, y también los varones nos alegramos al saber que Dios nos va a dar un hijo, ¿no? Y no sabemos si era hombre o mujer, pero sabemos que su corazón no se llegó a formar bien y el bebé murió. Más o menos tenía como 2 o 3 meses de embarazo, no estoy seguro, no me recuerdo. Y en ese momento entonces mi esposa tuvo que, con la tristeza del corazón, porque realmente nos afectó mucho, lloramos, y mi esposa lloró bastante, tuvimos que ir varias veces al médico para que le examinaran y todo. Y en una de esas ocasiones donde mi esposa estaba en un centro de salud, mientras esperaba ser atendida, le tocó sentarse al lado de una chica. Y mi esposa comienza a conversarle y a predicarle la palabra. Y esta chica estaba embarazada y quería abortar. En ese momento mi esposa comienza a predicarle el Evangelio, le habla del Señor, pero también le dice algo. Le dice, mira, tú vas a tener un bebé y no quieres tenerlo. Yo quería tener un bebé, pero ese bebé murió. Y entonces mi esposa empieza a explicarle el valor y la bendición que era tener
un hijo en su vientre, a pesar de las circunstancias de cómo lo llegó a tener, y le predicó de Cristo, le predicó del Señor, y después la chica se fue a ser atendida, mi esposa también, y después de un rato, cuando ya estábamos saliendo del centro de salud, antes de que nosotros nos fuéramos, esta chica va corriendo y le da un abrazo a mi esposa y le dice: muchas gracias, tus palabras me fueron de mucha ayuda, voy a tener al bebé. ¿Sabe? En ese momento aprendimos que es en el dolor, en el sufrimiento, donde Dios nos quiere utilizar. Muchas veces nosotros, hermanos, ¿sabe cuál es el problema de la iglesia en el día de hoy? La iglesia en el día de hoy es que estamos demasiado concentrados en nosotros mismos. Por eso no somos usados por el Señor. Por eso pueden pasar 10, 20, 30 años y no hemos llevado a nadie a Cristo. Y no hemos conducido a otros a la fe. Y no hemos edificado a nuestros hermanos en la fe, porque vivimos pensando en nosotros. ¿Y sabe qué? Es en los sufrimientos donde más queremos atención a nosotros, donde Dios dice: niégate a ti mismo y sirve a otros. Predica el Evangelio. No hay mejor cosa, no hay mejor testimonio que podemos dar a la gente incrédula que nosotros, a diferencia que ellos, es que aún en el momento de más dolor e injusticia, nosotros tenemos la paz y el gozo que el Señor nos da y podemos ayudar a otros. Hermanos, nosotros tenemos a un Dios fuerte y poderoso que está detrás de nosotros, que nos sostiene. No vivamos como si Dios se hubiera olvidado de nosotros. No vivamos como si la vida consistiera en nosotros y nada más. El gozo del creyente es servir, compartir la fe, alcanzar a otros, aún en medio del sufrimiento. Y además, a veces Dios nos usa más en el sufrimiento que cuando las cosas están bien. Amén, hermanos. ¿Están conmigo o no? Debemos enfrentar las circunstancias no con un corazón egoísta, sino como siervos de Dios. No debemos olvidar que ya sea que estemos en los momentos buenos o ya estemos en los momentos malos, seguimos siempre siendo siervos de Dios. No se olvide que en la prueba que usted esté pasando, en la escasez, en el dolor, en la tribulación, usted ahí es un siervo, una sierva del Señor, y usted tiene que testificar, usted tiene que alabar el nombre del Señor, usted tiene que alcanzar a otros, usted tiene que servir a Dios, porque Dios es más importante que aún nuestra propia vida. En segundo lugar, vemos que a través de esta circunstancia, Dios empieza a trabajar en la vida del carcelero y revela el corazón caído de él. Dice la palabra, versículo 26 al 27, que entonces, mientras Pablo y Silas alababan a Dios, hubo un gran terremoto. Un terremoto tan fuerte que los cimientos de la cárcel se movieron y las celdas se abrieron y las cadenas se soltaron. Bueno, podemos decir que el terremoto era tan grande que todo se movió y se soltaron las cadenas de todo. Pero también podríamos pensar que a lo mejor Dios obró, quien es el Dios del universo y controla todas las cosas, ¿no? Para que eso ocurriera. Y entonces dice que el carcelero, despertado por el terremoto, corriendo va a la cárcel y al ver las celdas abiertas, saca la espada y se iba a matar. ¿Sabe? Esto nos enseña mucho acerca de este hombre. ¿Sabe? Este hecho fue impresionante porque nos muestra la condición miserable del carcelero. Esta es una condición que comparten todos los que nacemos en este mundo. Y la única manera en que cambie es cuando nos entregamos al Señor. Este hombre entendió que la ley romana decía que el carcelero era responsable de los reos. Y si un reo desaparecía o se escapaba, él tenía que pagar con su vida. De modo que antes que ser ejecutado quizás brutalmente por la ley romana, prefirió sacar la espada y suicidarse. Pero interesante que esto nos revela la actitud del hombre. Primeramente, los romanos tenían muchos dioses. No era una cultura atea, era una cultura muy religiosa. Tenían muchas creencias y filosofías, pero ninguno de los dioses en los cuales creían le podía ayudar a este hombre. Él demostró que a lo mejor, que aunque tenía una creencia en alguna divinidad, él realmente no creía que eso le podía ayudar y por eso decidió quitarse la vida. Por otra parte, vemos el corazón egoísta. Vemos que él tenía una casa, es decir, cuando la Biblia habla de la casa de alguien, no se refiere a las paredes, ni tampoco se refiere al núcleo familiar, a la esposa y los hijos.
Cuando la palabra habla de la casa, se refiere a todos los que están bajo la autoridad de alguien. Otros soldados, sirvientes y obviamente su esposa y sus hijos y sus familiares. ¿Qué iba a hacer de ellos si él moría? Él demostró que no tenía absolutamente ninguna esperanza. Él no pensó que se iba a salvar del castigo, así que decidió matarse. ¿Sabe lo interesante, no? ¿Él tenía la culpa de que hubiera un terremoto? Yo creo que no, ¿no es cierto? Sin embargo, cuando una persona no tiene a Dios, todo es oscuridad. No hay esperanza alguna. Y entonces se iba a matar. ¿Sabe? Esa es la condición en la que se encuentra la mayoría de las personas. ¿Sabía usted que la provincia de Tungurahua es la provincia, por lo menos hasta hace un tiempo atrás, yo tenía entendido que es una de las provincias que tiene más suicidios en el país? Sí sabemos eso, ¿no es cierto? Y lo más triste es que a veces hay suicidio de niños. Eso es lo que más me parte el corazón. Esto demuestra que vivimos en una sociedad que no tiene esperanza, que cuando las cosas salen mal, ya no hay ganas de seguir viviendo. ¿Sabe? Esto nos habla de que a pesar de que vivimos en una sociedad que dice creer en Dios, porque nosotros vivimos en una cultura religiosa, ¿no? Es cierto que hay cierto porcentaje de personas agnósticas o ateas, pero la mayoría son personas que creen en Dios. La mayoría de las personas, cuando festejan un matrimonio, un sepelio, de alguna manera hacen alguna ceremonia religiosa. Y si nosotros preguntamos en la calle, la mayoría de las personas creen en Dios, pero la mayoría de las personas viven como si Dios no existiera. La forma en que nosotros demostramos nuestra fe en Dios se ve en la manera en que enfrentamos las situaciones difíciles de la vida. Ahí, cuando estamos en la prueba, ahí demostramos nuestra verdadera confianza en Dios. A pesar de que vivimos en una cultura donde la mayoría de las personas profesa creer en Dios, la mayoría de las personas no le buscan. Hacen una de dos cosas: o caen en la desesperanza, o se quitan la vida, o se hunden en sus vicios, en su amargura y su resentimiento, o buscan soluciones humanas que los hunden más y más en la miseria. Así como este hombre, cuando realmente no se tiene a Dios, se está sin esperanza. Ahora, pero sin embargo, ahí nos muestra que este hombre no conocía verdaderamente a Dios. No tenía una fe verdadera, no había esperanza, no había solución. Lo único que queda es dejar de existir. Sin embargo, la tercera cosa que vemos aquí es que, a pesar de esto, Dios obra con poder. La palabra dice, versículo 28 al 30, que el carcelero entonces, llegando y viendo las celdas abiertas, cuando se iba a matar, de repente de la oscuridad, porque era medianoche, ¿no? De la oscuridad escucha una voz, la voz de Pablo, que le dice: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Todos estamos aquí. Ciertamente, él cuando entra ve a todos los presos ahí, ninguno había escapado. Esto causó un impacto tan grande en el carcelero que temblando cayó al suelo a los pies de Pablo y Silas. Y después de sacarlos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Hermanos, presten atención. Aquí vemos la mano poderosa de Dios interviniendo. No solo en haber enviado ese terremoto, sino en el hecho de que nadie se escapó de los que estaban ahí. ¿Sabe? La palabra no nos dice por qué no se escaparon, pero la palabra nos da algunas pistas que nos hacen pensar muchas cosas. La palabra dice que cuando Pablo y Silas cantaban himnos a Dios, los demás presos escuchaban. Y esto nos enseña que este testimonio de Pablo y Silas, estando en esa condición tan miserable en la cárcel, alabando y glorificando a Dios, causó un impacto en los demás presos. Ellos vieron algo que no habían visto ninguna otra persona. Hermanos, este es el poder de Dios en la vida de los creyentes cuando viven su fe. Hermanos, tenemos que dejar de ser como niños, preocupados de nosotros mismos, no teniendo nunca tiempo para Dios, concentrados en las cosas de este mundo. Nuestro testimonio es pobre, es ineficaz. Nadie llega a conocer a Cristo, nadie ve una diferencia, porque amamos al mundo igual que los demás. Pero aquí tenemos a dos misioneros entregados por completo a Dios,
que en las torturas de la cárcel no pudieron callar sus labios de alabar el nombre de Dios. Yo me admiro y me avergüenzo al ver el testimonio de estos hombres. Tanta queja hay en los creyentes. Ahora que estamos en elecciones, no esperamos nada bueno de ningún candidato. Ciertamente que nuestra confianza no está puesta en los hombres, pero tenemos a un Dios que no nos va a desamparar. De modo que podemos estar tranquilos y contentos. ¿Cuántos de nosotros en las conversaciones que hemos tenido con nuestros familiares o compañeros de trabajo acerca de las votaciones, cuántos de nosotros hemos expresado que nosotros estamos contentos y felices porque tenemos a un Dios que nos cuida? ¿Cuántos de nosotros hemos mostrado al mundo que nuestro gozo no depende de las circunstancias ni del gobierno que venga, sino de Cristo que nos salvó? ¿Cuántas oportunidades hemos aprovechado para conducir a otros a Cristo o estamos demasiado concentrados en nosotros mismos? Ni aún eso nos puede traer felicidad. La única manera que el creyente sea feliz es cuando se niega a sí mismo y entrega su vida a Dios y a servir al prójimo. Hermanos, aquí podemos ver que el hecho de que haya habido este terremoto y ninguno de los presos haya salido, le hizo pensar en el carcelero en varias cosas. Primero le mostró que el Dios de los apóstoles, de los misioneros, estaba con ellos. Él pudo ver que Dios estaba con estos hombres, que no les ocurrió nada por el terremoto y que a pesar de que las celdas fueron abiertas, nadie salió. Había algo especial en estos dos misioneros. Y en segundo lugar, unido al anterior, por lo tanto, el mensaje que ellos predicaban era un mensaje verdadero. Y entonces el hombre entiende la necesidad de salvación. La pregunta que él hace es muy importante. Anteriormente él iba a sacar la espada para suicidarse, demostrando que ya no había esperanza para él. Y ahora él pregunta, ¿qué debo hacer para ser salvo? Interesante que él no dice, ¿qué debo hacer para ser sano? Tampoco él pregunta, ¿qué debo hacer para ser próspero? Él dice, ¿qué debo hacer para que mi alma sea salvada? ¿Qué debo hacer para obtener el perdón de Dios? El hombre, a través de esta circunstancia difícil, cuando llegó a lo más bajo, cuando estaba a punto de quitarse la vida, es cuando Dios le reveló que lo que verdaderamente él necesitaba era la salvación del alma. Déjame decirte que a lo mejor el problema que tú estás pasando es la manera que Dios te muestra tu necesidad de salvación. Es la manera en que Dios está quitando tu orgullo. Es la manera en que Dios te está haciendo humilde, porque si no te humillas ante Dios, Él no te recibirá. Si tú piensas que tú puedes tener control de tu vida, si tú piensas que tú estás bien, tú no vas a buscar a Dios y vas a estar perdido por la eternidad. Pero las circunstancias nos humillan. Las circunstancias difíciles, los problemas, las tribulaciones nos botan al suelo para que reconozcamos que nada somos nosotros y que necesitamos volvernos a Dios. Esa es la condición a la cual llegó este hombre. Pero Dios estaba ahí obrando. Si nunca ha habido un momento en tu vida, escúchame, si nunca ha habido un momento en tu vida en que te has dado cuenta que estás perdido rumbo a la condenación, que tu vida no está bien delante de Dios, que has pecado, que has ofendido a Dios, si no ha ocurrido eso, tú todavía no conoces a Dios. La verdadera fe en Dios, el verdadero conocimiento de Dios comienza cuando nos damos cuenta de nuestra miseria. En cuarto lugar, en respuesta a la pregunta, el Evangelio le es revelado. Versículo 16, 31 al 32 dice, ellos le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Le hablaron la palabra a él y a todos los que estaban en su casa. Permiso. Esta fue la respuesta a la pregunta del carcelero. Lo interesante es que la pregunta del carcelero fue ¿qué debía hacer para ser salvo? Y la respuesta de los misioneros fue lo que él debía creer para ser salvo. ¿Ve la diferencia? Él preguntó ¿qué debo hacer? Entonces, ahora entiendo que el Dios de ustedes es verdadero. ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? ¿Qué cosa debo hacer para alcanzar la salvación? Ellos le dijeron, no se trata de lo que tú hagas.
Se trata de en lo que tú confías. Cree en el Señor Jesucristo. Es un mensaje sencillo. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Muchas veces yo he citado este texto cuando predico el Evangelio y solo cito la primera parte. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Pero ¿sabe qué? Las siguientes palabras son muy importantes. Tú y tu casa. Y vamos a ver por qué. La primera cosa que vemos aquí es que la salvación no es por lo que uno hace, sino por lo que uno cree. Pero creer lo correcto. Todo el mundo cree, incluso hasta creen que sus obras les pueden salvar. Creen que sus buenas acciones, que su sabiduría, que su inteligencia. Sin embargo, la palabra dice no. La palabra dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. La palabra nos enseña que no es lo que uno hace lo que uno le salva, porque no es por obra la salvación. Y es más, la Escritura dice que aún nuestras obras justas son como trapo de inmundicia delante de Dios. Lo que se trata es dónde ponemos nuestra confianza y cuál es la fe que salva. Cree en el Señor Jesucristo. Ojo que aquí no dice, ellos no le dijeron solamente cree en Jesús para ser salvo. Ellos le dijeron cree en el Señor Jesús. Y esto es muy importante. Esto es muy importante porque también nos enseña a los creyentes a predicar el Evangelio correctamente. Muchas veces nosotros predicamos un Evangelio deficiente y como nosotros predicamos la gente lo va a entender. La palabra dice que ellos le dijeron cree en el Señor Jesucristo. La palabra Señor era la palabra que se utilizaba incluso para hablar del emperador romano. Cuando los creyentes iban a las ciudades romanas y predicaban que Jesucristo es el Señor, que Él es el Rey, que Él es el juez, les estaban diciendo, miren, el verdadero Rey, el soberano, no es el emperador, es Cristo. Y los cristianos seguían a Cristo. Y por eso eran rechazados por el Imperio Romano. Porque para el Imperio Romano los cristianos ya no consideraban al emperador, al César, como la autoridad máxima, sino al judío Jesús. Y eso era algo que el emperador no quería. Hermanos, entendamos que lo que la palabra nos enseña como fe en Cristo es muy diferente al cristianismo que vemos hoy. Si nosotros vamos a la Escritura vamos a ver que el cristianismo de hoy no es el cristianismo de la Biblia. En el día de hoy hay mucha gente que cree en Jesús, pero no le reconocen como el Señor. ¿Cómo nos damos cuenta? Dicen que creen en el Señor, dicen que se han arrepentido, dicen que aceptaron a Cristo, pero siguen viviendo para ellos mismos. No obedecen la palabra, no le sirven, no le comparten con otros, no le adoran. Viven una fe individual, adoran a un Cristo hecho a la imagen de ellos. No. Cristo no es tu siervo, Cristo es tu Señor, dice la palabra. La palabra nos enseña que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de la muerte, serás salvo. Y esto tiene que ver, confesar a Jesús tiene que ver con dos cosas. Tiene que ver con reconocer su autoridad por sobre todo. Y esta es la cuestión. ¿Por qué Cristo puede darnos el perdón? Bueno, porque Él murió por nosotros recibiendo nuestro pago. Sí, eso está bien, pero también juntamente con eso es que Él es el Hijo de Dios y resucitó de los muertos y Él tiene la autoridad de perdonar. Cristo es el Señor y Él no está golpeando la puertita de tu corazón. Él es el Señor que manda a los hombres que se arrepientan. No es que tú tengas que darle la oportunidad a Cristo, dale la oportunidad a Cristo. En esta tarde quiero pedirte que le des una oportunidad. Que Cristo te está ofreciendo a ti una oportunidad. Es Cristo es el que te da la oportunidad. El Cristo es el que te llama. Él es el Señor. Él tiene la autoridad. Recíbele, cree en Él, reconócelo o atente a las consecuencias. Él no va a llorar porque tú no vengas a Él. Tú vas a llorar por no venir a Él. Él no necesita nada de ti. Él no te necesita. Pero Él nos quiere, Él nos llama. La segunda cosa que tiene que ver con el sometimiento. El reconocer que Jesucristo es el Señor va ligado al mensaje del Evangelio. ¿Cuál es el mensaje del Evangelio? El reino de Dios se ha acercado. Cristo es este Rey de este reino de Dios. Por lo tanto, al creer en Jesucristo, tú reconoces que Jesucristo es el Señor. Te arrepientes de haber vivido en rebeldía para con Él.
Porque toda persona que no ha entregado su vida a Jesucristo está viviendo para sí mismo, según sus deseos, según sus pensamientos, según sus leyes. Pero entregarse a Jesucristo, reconocerle a Él, es reconocer que Él es el Rey y entonces disponerte a, con la ayuda de Él y con su poder, vivir para Él. Esto va acompañado de arrepentimiento. Un arrepentimiento que ya no quiere seguir viviendo más para sí mismo y se entrega de lleno a Jesucristo. En tercer lugar, cuando este mensaje sencillo es creído, cuando este mensaje tan sencillo que dice cree en el Señor Jesucristo, al creer en este Cristo, la palabra garantiza que habrá salvación. Este mensaje llevaba una promesa, que si la persona cree alcanzaría salvación. Este mensaje habla de que el Evangelio suple la necesidad más importante del hombre, la necesidad de la salvación, del perdón de los pecados, la reconciliación con Dios. Pero esto es una salvación segura, dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. El mismo Señor Jesucristo dijo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, no irá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Pero este es el Cristo de la Biblia, no es el Cristo popular. El Cristo popular que es presentado por la religión principal de nuestro país. Es un Cristo que promete salvarte, pero realmente no te salva. ¿Sabe por qué? Porque Él vino a salvarte, pero cuando mueres, tienes que tú pagar por tus pecados en el purgatorio. ¿Sabe? El otro día yo estaba compartiendo en un velorio esta verdad y les decía, voy a hablarles sinceramente. El Cristo de la religión católica romana no es un Cristo que salva, es un Cristo que miente. Porque te dice que viene a salvar, pero después tú tienes que pagar tus pecados en el purgatorio. Entonces, ¿qué confianza hay que me pueda salvar? ¿Qué Cristo es ese que me promete salvarme, pero después yo tengo que purgar mis pecados? Pero la palabra no dice tal cosa. La palabra dice que el Señor dice, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Cristo dice, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. No irá a condenación, vas a pasado de muerte a vida. No es algo complicado, no es algo que hay que entender, no es algo muy difícil. Es cree y el Señor te salvará. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Pero al final dice, tú, pero no solo tú, y tu casa. Y esto es algo maravilloso. Este mensaje tan sencillo que los apóstoles predicaron también hablaba de las consecuencias de la salvación en alguien. Aquí está diciendo que si el carcelero creía en el Señor, no solo él alcanzaría salvación, sino también toda su casa. Esto no está diciendo que porque él se convierta a Dios, Dios iba a perdonar a la familia automáticamente. Está diciendo que al él entregarse a Cristo, Dios también obraría en su casa para que ellos también le siguieran en la fe. Esto es una promesa maravillosa porque nos está diciendo que el Evangelio es una bendición cuando llega a la vida de alguien en el hogar. Pero ojo, cuando llega verdaderamente en la vida de alguien. ¿Sabe? Lo maravilloso de todo esto es que vamos a ver después de que finalmente toda la casa del carcelero creyó en el Señor. Toda la casa se convirtió. Ellos le siguieron en esta fe. Porque este hombre llegó a tener una verdadera fe. Cuando una persona se entrega a Cristo, cuando una persona cree verdaderamente en Él, su vida es transformada, pero también su familia y también su entorno. Y Dios le usa poderosamente para que otros lleguen a conocer al Señor. ¿No ha sido así acaso con muchos de ustedes? ¿Acaso no ha sido así de que muchos de ustedes fueron los primeros en llegar a conocer a Cristo? Y ahora si no, casi toda la familia está en la fe. Es que esa es la gracia del Señor. Ese es el poder de Dios y esa es la importancia. El carcelero debía entender, carcelero, tú pensabas matarte y abandonar a tu familia, pero Cristo ofrece salvarte a ti y a toda tu familia contigo. Interesante, ¿no? Porque él se iba a matar y iba a dejar su familia desamparada, pero ahora Dios le dice, si tú crees en mí, yo te salvo a ti y a tu familia también. Lo que él pensaba hacer iba a destruir a su familia, pero él creía en el Señor Jesucristo y iba a ser de bendición para su familia. Déjeme decirle, muchos padres no entienden la importancia de buscar a Dios. Muchos padres, muchas madres no entienden la seriedad de entregar su vida a Cristo. Piensan solo en ellos. Mira, si tú rechazas a Cristo, no solamente tú te perderás, sino lo más probable es que tus hijos también se perderán. Dios estableció un orden. Y el orden es que cuando la cabeza del hogar busca a Dios,
Dios va a orar para que sus hijos también busquen a Dios. ¿Se acuerdan lo que leyó nuestro hermano David acerca del mandamiento? Dice la palabra que Dios hace misericordia a millares y a millares de los que aman y guardan sus mandamientos, pero que Dios hace justicia hasta la tercera o cuarta generación de los que la aborrecen. Hermanos, padres y madres que están aquí presentes, entiende que si tú te entregas a Cristo, tú vas a tener la sabiduría para que tus hijos también puedan conocer a Dios. Imagínate tus hijos viviendo una vida entregada a Dios y que se libren de los muchos errores que tú cometiste, que se libren de los muchos pecados que tú hiciste. ¡Qué maravilloso! Entrégate por ti y por tus hijos de lleno al Señor. Amén, hermanos. ¿Están aquí conmigo o no? ¿Están conmigo o están contra mí? Muy bien. La última verdad la quinta verdad vemos aquí, que después de que el Evangelio es presentado, la vida es transformada. Y esto es lo que sucede en toda persona que se entrega a Cristo. ¿Qué dice? Versículo 33 al 34. Y Él, tomándolos en aquella misma noche, después de escuchar el Evangelio, tomándolos, les lavó las heridas. Y enseguida se bautizó Él con todos los suyos. Ahí está, con su casa. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa. Y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Hermanos, miren, ¿está viendo la diferencia? Todo partió con un hombre que se quería suicidar. Ahora toda su familia se regocija con él de haber creído al Señor. ¿No ve lo maravilloso? ¿No ve el poder del Evangelio? ¿No ve el hermano la necesidad de compartir el Evangelio con otros? ¿Qué tanto miedo de predicar? ¿Qué tan falta de tiempo? Nos falta un verdadero amor por las personas. Eso es lo que nos falta. Un verdadero amor por Dios que se arriesga a darlo todo por Él. Vemos en este hombre que una vez que él recibió el mensaje de la salvación, que él lo creyó, ¿cómo nos damos cuenta que él lo creyó? Por el testimonio de su vida. Dice que él tuvo un verdadero amor por los hermanos. Este amor tan grande lo llevó a él mismo tomar y lavarle las heridas a los apóstoles. ¿Sabe qué? Hay una gratitud muy grande cuando alguien recibe la palabra. El hombre demostró amor y gratitud por aquellos que le estaban compartiendo la palabra, lavándoles las heridas. Esto habla de servicio y habla de humildad. Este hombre inmediatamente entendió el valor de estas personas que habían sido vituperadas por predicar la fe. Esos fueron los que les compartieron la palabra. ¿Sabe lo maravilloso? Muchas veces pensamos que cuando estamos en tribulaciones o en pruebas, no somos los indicados para predicar a otros. Decimos, ¿qué nos van a escuchar? Si prácticamente soy un fracaso. Me ha ido mal, he perdido todo, me echaron del trabajo, me abandonó mi familia, etc. Pero cuando nosotros somos fieles al Señor, Dios nos usa aún, aunque estemos en la situación más baja. Estos hombres habían sido tratados como malhechores, pero Dios los usó para llevar la salvación a este carcelero. Es que esas son las cosas que Dios hace. Dios usa a los humildes, Dios usa a los sencillos, no usa a los orgullosos. Alguien que dice, no, yo no tengo tiempo para servir al Señor, es alguien arrogante que dice que tiene cosas más importantes que servir a Él. Nada es más importante que Dios. Tu vida tiene que girar en torno a tu servicio a Dios, no el servicio a Dios de acuerdo a tu vida. No debes servir a Dios, congregarte o adorarte, depende de tu tiempo. Tu tiempo debes modificarlo y arreglarlo de acuerdo a las cosas de Dios. Cuando Dios es importante, Él es la prioridad que dirige todo. Y entonces dice que este hombre le lavó las heridas y enseguida dice que él se bautizó con toda su familia. El bautismo es una señal pública donde yo digo, ahora yo sigo a Cristo, ahora yo reconozco que Cristo es el Rey, yo soy un ciudadano de Cristo, un ciudadano del reino, yo vivo para Él, ya no vivo para el pecado, ya no vivo para el mundo, yo quiero seguir a Cristo. Dice que se bautizó Él con todos los suyos. Aquí algo maravilloso, dice que lo más probable es que sus hijos, su esposa, sus familiares le siguieron en esta fe. Y esto es algo maravilloso, hermanos. Este hombre tenía una verdadera fe. No era una fe mediocre, no era una fe tibia, no era una fe que le da poquito al Señor, como que le restringe. Sí, voy a servir, pero un poquito, ¿ya? No mucho. ¿Sí se acuerdan que una vez le hablé del hermano poquito? Hay varios hermanos, por ejemplo, hay los hermanos iglesieros. Esos son los que andan de iglesia en iglesia. ¿Ya? En Chile hay la costumbre que la cena del Señor se dé al comienzo y después viene la prédica.
Entonces en Chile hay los hermanos senadores. Ellos iban a la cena del Señor y terminaban la cena y se iban. No se quedaban al estudio. Y hay hermanos que son los hermanos poquitos, ¿no? Sí van al Señor, pero un poquito. Ofrendan, pero un poquito. Van al culto, sí, pero poquito. Un día sí, un día no, un poquito. Siempre le dan a Dios, pero poquito. Esas personas no comprenden de la miseria en la cual fueron rescatados. Cuando uno entiende que uno se ha salvado de la misma llama del infierno, uno no quiere otra cosa que servir a Dios con todo su ser. Este hombre entendió que estaba a punto, hermano, acuérdense, este hombre se iba a matar. Este hombre estaba a punto de clavar la espada en su cuello, estaba a punto de lanzarse encima de la espada para que le atravesara su cuerpo. Estaba a punto de suicidarse, estaba a punto de partir la eternidad, cuando Dios le detiene por medio de las palabras de Pablo. Y de un momento cuando iba a morir para pasar una eternidad sin Dios, ahora él conoce a Cristo y toda su familia con él. Esto causó un impacto en la vida de este hombre, porque verdaderamente se convirtió. Dice la palabra enseguida que les sirvió la mesa, les compartió la comida y se regocijó. Siempre que alguien se entrega al Evangelio, su vida será transformada. Siempre que alguien tiene un verdadero arrepentimiento, vivirá para Dios, su vida será diferente. La palabra del Señor dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. La vida de este hombre cambió completamente porque entendió su verdadera necesidad. Detengámonos aquí un momentito. ¿Ha cambiado tu vida? Tú me dices, yo soy cristiano, yo conocí al Señor hace 2, 3, 4, 5, 10, 20 años atrás. Ya, está bien. Pero has visto el poder de Dios cambiando tu vida, de modo que tú entendiste que saliste de la oscuridad, de la miseria, de la condenación, y que tú tienes ese ferviente deseo de servir a Cristo, ese ferviente deseo de amar a los hermanos. Perdónenme que lo diga públicamente, pero yo quedé conmovido el día viernes. Yo el día viernes estaba enfermo, estaba mal, me sentía mal, y lo único que quería descansar, pero un joven de la iglesia me llamó. Omarcito me dice, pastor, dice, ¿usted va a venir a visitar el grupo de Pinjo hoy día? Le digo, bueno, generalmente nunca me invitan a los grupos pequeños, soy yo el que va. Así que dije, bueno, ya que me invita, ¿cómo voy a despreciar esa invitación, no es cierto? Y entonces fui. Y entonces me di cuenta que Omar quería ir. Él quería ir porque quería que yo fuera porque él iba a ir, ¿no es cierto? Pero Omar no puede, Omar no podría estar aquí. Y yo sé que a muchos le ha de preocupar porque él esté aquí, porque tiene que hacer reposo absoluto. Pero sabe, él quiso estar allá porque ama la reunión y ahora él quiso venir también. Y también el hermano Galo quiso ir. Y el hermano Galo estaba convaleciente. Recién operado el día anterior, pero él también quería la reunión. Estaba dudando sí o no. El hermano Andrés me dijo que le pase viendo al hermano Galo porque parece que el hermano quería ir. Entonces le pasé viendo al hermano Galo. Y el hermano Galo convaleciente con los dolores de la operación y el otro hermano ahí con la pierna estirada. Ahí los dos alabando al Señor. ¿Por qué? Porque es lo que Dios hace en nosotros, ¿o no, hermanos? ¿Cuántos de ustedes hoy día pudieron no haber venido porque era votación? No, votación, ya. ¿Qué hago en la iglesia? No, pastor, no haga el culto, votación. Si hay algunos que por partido de fútbol suspenden el culto. ¿No es cierto? A una persona me dijo, pero ¿sí va a haber el culto el domingo? Pero claro, por supuesto. ¿No es cierto? Algunos de ustedes hicieron el esfuerzo de ir a votar tempranito. Bueno, todos no, porque ya después de esto ya, o sea, si usted no votó, lo siento. Ya no va a poder votar, ¿ya? Y usted vino a dar a Dios. Es porque Dios cambia el corazón y nos enseña que Él es lo más valioso. La última parte termina. ¿Sabe cómo termina este texto? Con la liberación de los misioneros. Versículo 35 al 40 nos dice lo siguiente. Versículo 35 al 40 nos dice que finalmente los misioneros fueron liberados. Dice la palabra que vinieron las autoridades y le dijeron que se fueran. Y acá es interesante, ¿no? Ellos estaban encarcelados y recién vinieron a salir cuando se cumplió el propósito de su encarcelamiento. Cuando finalmente el carcelero se convierte, entonces Dios les deja ir en paz a sus siervos. Y bueno, Pablo reclama, ¿no? Porque él era ciudadano romano juntamente con Silas. Y lo que hicieron con ellos fue una injusticia. Ellos tenían que haber recibido un juicio. No, de una los llevaron, los desnudaron, los sentaron y a la cárcel.
Y entonces dice que el carcelero comunicó esto a los magistrados, a las autoridades, y ellos sintieron temor, porque ellos ejecutaron un castigo contra ciudadanos romanos sin haberlo juzgado. Finalmente dijeron que las autoridades vinieron, le dijeron que se fueran. ¿Y qué hacen los apóstoles cuando se van? Bueno, ¿qué hubiera hecho yo? Me hubiera ido a descansar un ratito, no sé, por recuperarme las heridas. Y hubiera dicho, bueno, por 2 o 3 semanas no voy a predicar a ninguna parte. Me voy a ir ahí, no sé, a la playa, a baños, voy a retirarme un tiempito, voy a ir a descansar. No, dice que ellos inmediatamente, ¿qué hicieron? Fueron a la casa de Lidia y visitaron a los hermanos y los consolaron. Y después se fueron. Me hace recordar que cuando Pedro y Pablo fueron encarcelados también, dice que al salir fueron a visitar a los hermanos. ¿Sabe que hay una cosa que me conmueve mucho el corazón? El corazón de los creyentes está ligado al de sus hermanos. Estos creyentes, una vez que salieron libres, ellos no siguieron, dijeron, bueno, ahora es el momento en que ellos piensan en sí mismos, ¿no? Bueno, ellos sufrieron por la causa del Señor, alabaron mientras estaban en la cárcel, predicaron. Bueno, ahora que están libres podían darse un tiempito, ¿no? Ellos fueron para que los hermanos fueran consolados. La palabra dice que cuando Lidia se convirtió, toda su familia se convirtió, pero lo más probable es que cuando Pablo y Silas fueron encarcelados, esos hermanos quedaron preocupados. Quizás dijeron, ¿y eso nos va a pasar por seguir a Cristo? O también se entristecieron por los apóstoles. Pero dice que ellos fueron, y versículo 40 dice, entraron en la casa de Lidia y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. Lo más probable es que Pablo fue y les dijo, hermanos, no estén tristes. Lo que nos pasó fue para algo bueno. Fue para que el carcelero y su familia conocieran a Cristo. ¿Sabe? Esto nos habla del corazón de los creyentes. No es la fe cristiana una fe individualista. Esas personas que dicen, mira, yo soy creyente, pero no me congrego, pero adoro en mi casa, esa persona no está pensando en nada en sus hermanos. Hay muchas personas que no piensan en que la iglesia necesita de la colaboración, del trabajo de todos para ser edificada. Un creyente que no está apegado a sus hermanos es una persona que vive para sí mismo todavía. Es una persona que busca solo lo que Dios le pueda dar, pero no está preocupado de ayudar a sus hermanos. Y es una persona que no es agradecida, que no entiende que llegó a conocer a Cristo, que si llegó a conocer a Cristo fue porque alguien le predicó. Asimismo, otros también necesitan conocer a Cristo. Si usted conoció a Cristo es porque alguien le predicó. Entonces usted también tiene que ser ese alguien que predique a otros. Si usted está andando bien en la fe es porque hay hermanos, hay miembros, hay asistentes que han hecho el compromiso de apoyar esta congregación, de apoyar a los hermanos. Todos debemos hacer eso. Debemos tener un corazón apegado a nuestros hermanos. Debemos tener un corazón que ame, que quiera lavar la herida de mis hermanos, que quiera poner la mesa a los hermanos para que coman, que quieren compartir la vida, que quieren ser usados por Dios, aún en las tribulaciones, para que otros lleguen a conocer a Cristo. Hermanos, ¿cuál es la obra que el Señor ha hecho en tu vida? ¿Qué es lo que tú quieres realmente de esta vida? Proyéctate en tu vida. ¿Qué quieres hacer de tu vida? ¿Para qué vives en este mundo? ¿Qué sentido tiene vivir para nosotros mismos? ¿Qué sentido tiene vivir solo en nuestros asuntos cuando podemos hacer mucho para el bien de otras personas? ¿Cuando podemos ser instrumentos para que otros lleguen a conocer a Cristo? ¿Qué será lo que el Señor quiere hacer en la tribulación en la cual te encuentras? ¿En los problemas que estás viviendo? ¿Problemas matrimoniales? ¿Problemas de trabajo? ¿Problemas de dinero? A lo mejor has sido tratado injustamente, a lo mejor en la universidad los estudios te están tratando mal, a lo mejor no te ha ido bien, a lo mejor fracasaste en algún negocio, a lo mejor te han abandonado, a lo mejor estás solo, a lo mejor estás enfermo. La pregunta es, ¿por qué no miras más allá de ti mismo? ¿Por qué no miras al propósito glorioso de lo que Dios quiere hacer con esta prueba, con esta tribulación? ¿Por qué no enfocas tu vida en Dios y te entregas completamente a Él? ¿Por qué no te decides de una vez a entregarle tu vida a Jesucristo? Y tu vida puede llegar a ser como nunca la fue. Tu matrimonio puede ser como nunca ha sido hasta ahora. Las relaciones con tus hermanos, el servicio a Dios puede ser algo mucho más maravilloso.
si nos entregamos completamente a Él. Hermanos, cuando la palabra dice que las tribulaciones tienen un propósito, es que tienen un propósito, y un propósito glorioso, de ser parte de esta gran obra de Dios. Amén. Que el Señor nos bendiga. Pongámonos de pie y démosle gracias al Señor por esta palabra que hemos recibido.